Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y quiero darle la más cordial bienvenida a la clase de modelo entidad-relación. Comencemos diciendo que un modelo entidad-relación es un diagrama para identificar a las entidades involucradas en el sistema y entender las relaciones que dichas entidades tienen entre sí. Para verlo en contexto, resulta que cuando usted estudia un sistema o hace el análisis de un sistema, usted lo que ve simplemente son procesos. De igual manera, usted visualiza en ese momento qué datos entran al sistema, qué datos salen al sistema, y de alguna manera lo logra graficar o lo logra visualizar a través del diagrama de flujo de datos. Sin embargo, cuando usted ya va a implementar, es decir, usted ya quiere construir físicamente la base de datos, usted necesita visualizar cómo los datos se relacionen entre sí. Y para ello usted comienza con este diagrama que se denomina diagrama de entidad-relación, y lo que busca ese diagrama es de alguna manera graficar o que usted pueda tener una visión de cómo se asocian las entidades para usted visualizar de alguna manera también los datos, cómo se relacionan los datos entre sí. ¿Qué simbología se utiliza? Bueno, en primer lugar vamos nosotros a utilizar lo que se denomina la entidad. Una entidad es un gráfico que representa una colección de objetos, cosas del mundo real, las cuales se desean modelar y emplear para almacenar información en el sistema. Ejemplo, si yo estoy estudiando un sistema de una universidad, debo partir por lo siguiente. Bueno, si yo comienzo a hablar de María, de Juan, de Marta, Iris y los demás compañeros de clase de la base de datos, ¿qué nombre genérico le podemos dar a todos ellos? Exacto, estudiantes. Es decir, en este caso yo estoy trabajando con la entidad de estudiantes. Es decir, con este dibujo, este gráfico, yo pretendo asociar que Marta, María, Roberto, Juan, todos ellos son cursantes de la materia de base de datos, es decir, son estudiantes. En un sistema yo puedo tener 1, 2, 3, n entidades. Ejemplo, en el sistema de universidad de notas, yo puedo hablar de estudiantes, yo puedo hablar de profesores, yo puedo hablar de carreras, yo puedo hablar de materias o asignaturas. Ahora bien, a los objetos individuales de la entidad se le llaman instancias. Me explico: María, Marta, Talía, Roberto, Juan, que son elementos de estudiantes. A cada uno de ellos se le llama instancia, y al conjunto de todos ellos lo vamos a llamar entidad estudiantes. Una entidad tiene atributos. ¿Qué son atributos? Son los elementos, características o propiedades comunes a cada objeto de la entidad. Estos atributos determinan los elementos de datos que deben ser almacenados en una base de datos. ¿Cómo lo representamos? Lo vamos a representar con estos óvalos y unas líneas de enlace a la entidad. Ejemplo, vamos a seguir con nuestro ejemplo de la universidad. Entonces, si yo hablo de estudiantes, ¿cuáles serían los atributos del estudiante? El apellido, el nombre, la cédula. Si ustedes hacen un poco de memoria en función a un ejemplo que hemos manejado en clase, cuando hablamos de los atributos, hablamos de los campos o los datos que yo voy a manejar de ciertos elementos. Ejemplo, si estamos hablando, en este caso, como llamamos los estudiantes, estaríamos hablando de la cédula, apellido, nombre, la dirección y el teléfono. A cada uno de estos muchachos se le llama atributos, y en la práctica estos atributos son los que yo voy a utilizar para guardar datos dentro de una tabla, en una base de datos. Debo aclarar lo siguiente: o en toda entidad debe existir un atributo clave, una clave primaria, que es uno de los atributos de la entidad, es decir, es uno de ellos, pero que se usa para identificar en forma única a cada objeto o instancia de la entidad. Es decir, a través de este atributo clave, que llamo cédula del ciudadano o cédula de ciudadanía, me permite identificar a cada uno de esos elementos o de esos objetos de esta entidad estudiante. A eso es lo que se le denomina clave primaria, es decir, es una clave que me va a permitir hacer las búsquedas dentro de la entidad estudiantes y me permite identificar a cada uno de los objetos en forma particular.
Nota, las entidades pueden tener una gran cantidad de atributos. Es recomendable solo mostrar los atributos que permitan ayudar a comprender el contexto de los datos. Me explico. De un estudiante no solo se maneja la cédula, el apellido, el nombre, yo puedo manejar dirección, teléfono, edad, carrera que cursa, en fin. Sin embargo, que cuando se comienza a hacer un modelo entidad-relación, lo importante es colocar los atributos más resaltantes para ayudar de esa manera a entender el contexto del sistema y el contexto de las relaciones entre las entidades. Recuérdese que el objetivo del modelo entidad-relación es identificar las entidades y con quién se relacionan para entender el contexto de los datos dentro del sistema. ¿Qué es una relación? Una relación es una asociación o conexión significativa entre dos o más entidades. ¿Cómo se representa? Se representa a través de este rombo. Entonces aquí tengo una entidad A que se está relacionando con una entidad B y la entidad A tiene sus respectivos atributos y la entidad B también tiene sus respectivos atributos en forma independiente. Regresando al ejemplo de la universidad. Entonces, yo aquí tengo un estudiante que cursa unas materias. Entonces, a través de este rombo, estoy yo diciendo, mire, que existe una relación entre el estudiante y las materias. Es decir, existe una asociación. Y el objetivo del modelo de entidad-relación es conseguir estas relaciones para poderlo visualizar y entender el contexto del sistema y sobre todo cómo los datos se asocian en el sistema. Existe algo que se llama cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Resulta de que cuando usted define una entidad y una relación, existe cierta cantidad de asociaciones que existen entre un lado y otro, entre una entidad y la otra. A eso se le denomina cardinalidad. Y vamos a poner la primera que existe de 1 a 1. Ejemplo, yo aquí tengo una entidad caballero y un caballero, por lo menos en nuestra sociedad, se puede casar con una dama. Entonces la asociación es de un caballero a una dama. La asociación es de un caballero a una dama. A esta asociación se le denomina cardinalidad de 1 a 1. Es decir, un caballero solo se puede casar legalmente con una sola dama y viceversa, una dama solo se puede casar con un caballero. Existe la relación de uno a muchos. Ejemplo, una dama puede tener muchos hijos, pero muchos hijos pueden ser hijos de una sola dama. Entonces a ese tipo de relación o asociación se le denomina de unos a muchos. Y existe la relación muchos a muchos, donde, ejemplo, un autor puede haber escrito muchos libros, pero viceversa, muchos libros pueden tener varios autores. Entonces, este tipo de asociación se denomina de muchos a muchos. Ejemplos de cardinalidad. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo un estudiante. Ese estudiante puede cursar muchas materias. Ejemplo, María puede cursar varias materias. Ejemplo, base de datos, cálculo, geometría, idiomas, en fin. Podemos también tener la relación muchos a uno. Ejemplo, tengo por aquí la materia base de datos. Tengo base de datos, la cursan muchos estudiantes. ¿Ok? Y obsérvese, aquí está la entidad estudiantes, aquí está la entidad materias, y en la entidad materia hay un elemento o un objeto llamado base de datos. Y él maneja estos atributos. Entonces, para los estudiantes se maneja el atributo cédula, apellido, nombre. Para la entidad materias manejamos los atributos código, nombre de la materia, unidad crédito. Tenemos también la cardinalidad muchos a muchos. Ejemplo, muchos estudiantes cursan muchas materias, es decir, muchos estudiantes cursan base de datos, pero base de datos es cursada también por muchos estudiantes en diferentes carreras. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un modelo entidad-relación de una universidad que maneja. Entonces aquí podemos decir lo siguiente, miren, un grupo de estudiantes
pueden cursar N materias, pero a su vez esas materias pueden ser cursadas por muchos estudiantes. De igual manera, esas materias las pueden dictar varios profesores. Entonces, a esa asignación se le denomina carga. Una materia puede ser impartida por varios docentes y de igual manera, fíjese que los estudiantes varios estudiantes pueden estar asignados a varios docentes en forma independiente. ¿Ok? Vamos a ponerle el contexto. Pueden existir varios profesores de base de datos y ustedes ven clase con profesores diferentes. Entonces, por eso la relación de muchos a muchos. Por este otro lado tenemos lo siguiente. Mire, un estudiante puede estudiar una o varias carreras. Entonces, aquí la relación es, mire, un estudiante puede estudiar una o muchas carreras o viceversa. Muchos estudiantes pueden estudiar muchas carreras a su vez. Tenemos también que las carreras tienen asignaturas o materias, entonces a esa asociación se le denomina pensum. Entonces yo tengo una materia, varias materias asignadas a varias carreras. Entonces la asociación es de muchos a muchos. Y finalmente tengo que en una carrera yo tengo asignado varios docentes. Entonces yo tengo muchas carreras donde tengo muchos docentes, es decir, de pronto Sergio Capacho puede estar dando clase en las materias en las carreras de arquitectura, de ingeniería, de psicología. Entonces yo puedo estar asignado a varias carreras y viceversa. Aquí dentro de los grupos docentes pueden haber muchos profesores asignados a varias materias. Si vemos este simple gráfico que se denomina el modelo de entidad-relación del sistema universidad, solo estamos mostrando las asociaciones o las relaciones entre las diferentes entidades, no le estamos agregando los atributos. Al agregarle atributos, el gráfico se vuelve mucho más complejo. Ahora bien, lo que se mencionaba al principio, en el momento en que usted le agregue atributos, debe tomar en cuenta de que solo debe colocar los atributos más significativos. Un detalle importante antes de terminar el día de hoy. Uno de los temas complicados de las crisis existenciales, por decirlo así, cuando uno comienza a diseñar una base de datos y construir una base de datos, es cuántas entidades me tienen que salir, cuántas relaciones me tienen que salir, cuántas tablas. Mire, no hay receta para eso. Es decir, esto no es una receta que usted llegó y dijo, mire, voy a preparar un café, échele tanta agüita, tanto azúcar, tantas cucharaditas de café. No, mire, aquí eso no existe. Aquí lo que existe es un análisis estructural de datos, y fíjese que aquí tenemos un pequeño ejemplo, al cual se le pueden seguir agregando cositas. Entonces usted lo que hace es una visión estructural y esquematiza los datos y los organiza para tener una visión de contexto. De allí que antes de usted llegar a hacer este dibujo o este gráfico, es importantísimo usted tener una visión de contexto del sistema. De pronto cuando usted hace la fase de análisis o cuando usted llega a la fase de análisis y usted ve que tiene que estudiar el sistema paso por paso, definir el objetivo, definir qué datos entran, qué datos salen, uno lo ve como pérdida de tiempo. Literalmente a veces se ve como pérdida de tiempo. Sin embargo, todo eso lo que le permite a usted tener es una visión de contexto para cuando usted comience a graficar y esquematizar las relaciones y definir qué datos va a manejar. Para usted poder llegar a esto, obligatoriamente necesita conocer el sistema. No hay otra manera. Y tener una visión de contexto del sistema. Fíjense que usted puede entender relativamente este gráfico porque usted vive y convive dentro de una universidad. Y de alguna manera, pues estas son las relaciones más básicas que se viven dentro de una universidad. Usted maneja materias, maneja carreras, ve docentes y existen estudiantes que cursan materias y existen estudiantes que que cursan carreras y esos estudiantes reciben clases por docentes. En fin, sin embargo, insisto, para usted llegue a tener claro eso, usted lo primero que tuvo que ver, para usted entender esto, usted lo primero que tiene que tener una visión de contexto, es decir,
hacer el análisis. No siendo más por el día de hoy, me despido y le doy gracias por su amable atención y nos vemos en la próxima oportunidad.